mucho a la calle porque yo tiendo a encerrarme, a estar encerrada, entonces, y todas las malas noticias que han ocurrido este año, las noticias, todo es muerte, todo es, entonces eso a mí me dio mucho miedo. Sí. Ok. Mira Ingrid, que estás tocando varios aspectos muy interesantes del contexto, muy interesante, y lo tienes en cuenta además como parte que suma a esa sintomatología que comentas. Y es, yo convivo con mis papás, y lo estás diciendo desde el punto de vista de que eso puede ser, ¿cierto?, un factor que incremente las crisis, pero además dices, tiendo a encerrarme, pero además dice, las malas noticias, ¿cierto? Mira cómo tienes en cuenta todo el contexto para decir, hey, este contexto no es algo que esté favoreciendo mi situación, incluso lo puede estar incrementando. A mí me interesa mucho ver la capacidad de análisis que has tenido de tu propio fenómeno para enfrentarlo y para sobrellevarlo, y cómo ya estás dando luces de entendimiento de cuáles son los aspectos que no están funcionando o que no aportan a un mejoramiento, y cómo poder incluso tratar ese tipo de situación. Sí. O sea, si lo ponemos en un plano de mejoramiento, sería cómo podemos mejorar, ir mejorando poco a poco esas situaciones que estás comentando. No sé si eso no me está sirviendo, ¿cómo puedo darle un vuelco, una mejoría, un tratamiento para que eso mejore y no empeore mi situación? Es un poco a donde quiero llegar. Ingrid, tú mencionas una cosa que es muy importante y yo la voy a retomar. Hay una diferencia entre sentir ansiedad y sentir una crisis de pánico. Hoy día, con tu experiencia, tú puedes diferenciar cuando estás ansiosa, que no es muy agradable y tú sabes que eso tiene que eliminarse hasta de donde sea posible. Pero también tienes idea de cuando empiezas a hacer una crisis de pánico. Y si tú le fueras a dar un consejo a una amiga para que aprendiera con todo lo que ya sabes, ¿cuáles serían los 2 o 3 claves para enseñarle a esa amiga a distinguir entre ansiedad y pánico? Ok. Yo creo que la ansiedad como tal es, o sea, en mi caso, a mí hay algo primero que me genera ansiedad. Por ejemplo, aquí el caso de que, un ejemplo, mis papás, es lo más cercano que yo tengo. Mis papás discuten y eso a mí me pone como nerviosa, como ansiosa. Entonces ya empiezo con mi tic de las piernas. Entonces las piernas me empiezan a temblar. Yo sé, porque es que yo pienso que también la ansiedad a cada persona se le refleja de una manera diferente. Pues digo yo, pero cada ser humano es diferente. Entonces, por ejemplo, me empiezan a temblar las piernas, me empiezo a sudar las manos, me empiezo a colocar fría. Yo ahí sé que eso no es un trastorno de pánico. Yo ahí sé, ya conozco que eso es una ansiedad que yo estoy viviendo. Estoy ansiosa, pero fue por algún motivo. De pronto una discusión de pareja, con mis papás o algo. Hay un motivo que a mí me da ese síntoma de ansiedad. ¿Qué consejo le daría yo a una persona que esté ansiosa? Primero, lo primero que hay que hacer es que esa persona sepa si es ansiedad o no. Yo expongo mi caso, ¿sabes? Si la persona tiene los mismos síntomas o hay algo que le detone una ansiedad, puede ser un examen, puede ser que tengo que ir al médico, puede ser que tengo que salir a comprar algo. Hay cosas que ya uno sabe que le dan ansiedad. Y ya si esa ansiedad
empiezo a sudar frío, empiezo no sé qué, me empieza a temblar las piernas. Entonces, ahí lo primero es respirar. Primero lo que yo hago es sentarme, porque después me da a mí, como le digo al doctor, me da el yello y no me quiero desmayar ni golpearme ni nada de eso. Entonces, primero es sentarse, respirar, hacerme una canela, hacerme una canela, algo, una aromática, algo que me tranquilice. Y a mí, como si esa ansiedad no se me pasa, a mí me da mucho miedo, empieza a dar mucho miedo. O sea, a mí me gustaría estar con alguien, o sea, que alguien me agarre, porque si yo no estoy con alguien, me da más miedo, porque digo, voy aquí a morir sola. Entonces, tratar de buscar cuando a mí me dan esas crisis de ansiedad, ya por fin pude hablar con mis papás y ellos ya saben que yo tengo un problema de ansiedad, porque antes ellos se ponían bravos y me regañaban y decían, pero es que ¿qué es lo que te está pasando a ti? Es que nos vas a enloquecer, es que tienes que ir al médico, que tienes que tomar esta medicina, es que tienes que hacer una cantidad de cosas, y resulta que no era nada sino sentarme, darme una canela, agarrarme la mano, frotármelas para calentarla y es todo. Y a mí se me va pasando poco a poco con respiración, incluso hasta he colocado música de relajación por allá, esa instrumental, y se me va pasando. Ya. Y allí entonces ya yo después, como ya no, ya sé, o sea, ya sé que eso debe ser así y no como antes que yo armaba el show, es decir, me voy a morir, mamá, me está dando, llamen a AMI, llamen al médico, llamen a la ambulancia, me voy a morir, me voy a desmayar. Ya, entonces ya no se arma ese show, ya yo no armo ese show, porque yo sé que estoy pasando por una crisis de ansiedad. Entonces, lo que hago es tratar de tomarme la canela, sentarme, respirar y esperar que solito se vaya pasando, y después ya entro a identificar por qué me puse así. Ah, no, es que de pronto me mandaron al centro comercial y a mí me dio miedo manejar. Y eso me ocasionó eso, pero no es que yo diga, no mami, yo no voy al centro comercial porque me da miedo manejar. No, simplemente es algo como inconsciente, como que yo lo llevo dentro, que es un temor que va dentro de mí que me hace dar esos síntomas. Las crisis de pánico sé que son diferentes porque ahí ya entra, es un tema de que, por ejemplo, una crisis de pánico puede ser que yo esté en un ascensor y yo empiece a imaginarme que me voy a quedar encerrada, o como cuando yo me monto un avión, porque es real, o sea, estoy hablando realmente, honestamente, me monto un avión y el avión a mí me da crisis de pánico, literal, porque me da miedo las alturas, me da miedo, yo empiezo entonces a imaginarme acá que es que el avión ya está en lo alto y en cualquier momento se va a estrellar y me va a caer, y entonces armo la película y eso a mí me pone con el corazón súper acelerado, no puedo respirar y siento una cosa acá ya yo sé que eso es una crisis de pánico. Para eso hay unas técnicas que el doctor me enseñó, que es por ejemplo la técnica de distracción, la técnica de afrontar esas cosas. Entonces, por ejemplo, en Bogotá sé que me dio crisis de pánico porque eso lo tratamos en Bogotá. Acá más que todo hemos tratado la crisis de ansiedad. En Bogotá las tareas era súbete a un ascensor, ves a un centro comercial y compras ropa tú sola, móntate un avión. De hecho, en una de esas tareas, creo que, no sé si el doctor recuerda, yo viajé a Medellín y me subí allá a la Piedra del Peñol casi que gateando porque me dio mucho miedo, pero lo hice. Entonces es afrontar eso. Entonces ese sería como el consejo que yo daría a las personas que tienen una crisis de pánico. Confronta ese temor que tienes, te va a dar miedo y te seguirá, porque de hecho yo me subo, cada vez que me subo a un avión, me da la misma crisis que hace 8 años, pero igual me monto. Claro, sobre todo yo creo que es una incomodidad buena, ¿no? Es una incomodidad que finalmente lo lleva a uno a un objetivo superior, que es superar por lo menos en parte algo, ¿cierto? Y por lo que tú estás constantemente en ese trabajo identificando qué elementos de tu entorno, ¿cierto? Te elicitan o te generan esas sensaciones de ansiedad. Sí, exacto.
Ok. Ujú. Ingrid, yo creo que has llegado a un punto muy interesante de comprensión de todo el fenómeno y de empoderamiento para superarlo. Y es muy interesante. Haces unos procesos de comprensión, nosotros le llamamos insight, o sea, analizas tu situación, caes en cuenta y ya desarrollas cosas como las técnicas que el doctor te dijo, ¿cierto? Distracción, enfrentamiento. Pero mira que no sé si el doctor te habrá hablado, yo creo que sí, porque eso es lo que estás haciendo en última, que es un control de pensamiento, que controlas el pensamiento. Entonces ya estás frente a la situación, pero no anidas esas cosas y empiezas tú dices, a armarme la película. No te empiezas a armar la película, sino que ya dices, no, ya va. Estoy aquí, la película no. ¿Cierto? Y empiezas a controlar que esos pensamientos no empiecen a aumentar y a volverse como unas ideas irracionales, como una cosa que no tiene sentido y que genera en sí una respuesta biológica bastante fuerte, ¿cierto? Es muy interesante ese proceso de autoevaluación, pero además mira que estás haciendo la evaluación casi que en el antes estás percibiéndote, te estás analizando, en el durante estás controlando, pero también te escucho que en el después estás mirando el tema de que, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo lo pude hacer? ¿Cómo lo estoy logrando? Y estás mirando lo que hiciste. Y eso de alguna manera hace que se refuerce una respuesta diferente. Estás creando nuevos caminos, ¿sí? No lo estás dejando a la deriva, sino estás creando nuevos caminos de hacer en el momento de. Y ese crear una y otra vez nuevos caminos va a generar una respuesta automatizada, es decir, cada vez te va a costar menos asumir esas nuevas formas de tratar la situación cuando te veas enfrentada a ella. Entonces yo creo que vas muy bien, permíteme felicitarte realmente, porque además sé que lo estás haciendo, o sea, en lo que dices, pues no me referencias a otra persona, o sea, casi que lo estás haciendo sola, únicamente con la orientación del terapeuta, pero te estás arriesgando, te estás subir al peñón casi en 4 patas, montarte al avión, o sea, esa posición no todos los pacientes la tienen. Hay algunos pacientes que o no quieren o sienten que no pueden o casi que necesitan un acompañamiento más personalizado y es un poco más complicado. En cambio, tú lo estás asumiendo casi que sola o con lo que me dices, lo veo así, y eso se necesita de mucha capacidad, mucha berraquera, mucho empoderamiento frente a lo que tengo para sacarlo adelante. Esos nuevos caminos te van a hacer sentir mucho más tranquilo, mucho mejor, cada vez vas a estar más fuerte y más empoderada y a ser más libre de esos miedos irracionales que te están generando ciertas situaciones que no es para tanto. Pero felicitaciones. Gracias. Doctora Marcela, ya finalmente nos terminamos, ya pagaste el recibo, ya te pusieron la Quiero un rápidamente. ¿Quieres preguntarle algo a Ingrid? Pues, en primera medida, pues felicitarte porque comparto la opinión del doctor Alexander. Esto para muchos pacientes no es fácil, ¿sí? O sea, nosotros de pronto como terapeutas podemos entenderlos a ustedes en el sentido de lo que pueden de pronto sentir y la necesidad que ustedes requieren de que alguien les entienda este proceso. Por lo que tú referías de pronto al principio de tus papás, y yo sé que las personas que pronto han tenido estas crisis de ansiedad, de pánico, hasta de depresión, las personas que los rodean tienden siempre a decirles que es que están haciendo un show, que se dejó ganar, que bueno, son esas cuestiones que en vez de obviamente alimentarlo a uno positivamente, pues lo que hacen es, wow, apachucharlo más a uno como en el sentido de no salir adelante. Entonces sí te quiero felicitar porque obviamente es una decisión difícil. Sé que de pronto cada vez que tienes que intentarlo es como esa adrenalina que uno tiene que quemar de, uy, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y eso, pero pues creo que es eso. Lo que de pronto, no sé, quería preguntarte, normalmente tú empiezas ansiedad o ese estado de pánico que a veces te da, ¿es a raíz de que siempre estás sola o, o puede ser otra causa? Porque normalmente escuchan, sentía como que cada vez que estás sola te genera mala ansiedad. Sí, a mí me da ansiedad, lo que ya yo lo dije, a mí me da ansiedad, por ejemplo, hay detonantes que me dan ansiedad. Entonces, por ejemplo, que mis papás discutan, Sí. me genera ansiedad. Y salir me genera ansiedad.
¿Por qué me genera ansiedad? Porque yo pienso que en la calle de pronto me va a dar algo, algún síntoma y voy a estar sola. Eso me da miedo, me causa miedo. Estar sola sí me genera ansiedad también. Antes no, pero ahora en este año sí se me ha como que no quiero estar sola. Sí, se me ha incrementado. Porque yo viví mucho tiempo sola en Bogotá y yo podía hacer mis cosas solas en Bogotá, en el apartamento donde vivía, y no sentía ese temor a estar sola. Pero ahora, irónicamente, que vivo con mis papás, que pues estoy pues acompañada y eso, ahora sí quiero estar todo el tiempo, pues no quiero estar sola. No quiero estar sola. No sé si es por lo del tema de la pandemia, por lo que les dije, que todas las malas noticias, todas esas cosas. Si me Sí. preguntas si quiero estar sola ahora, no. No. Isabel, estás que te hablas y bienvenida a tu pregunta desde Tierra de Fuego. Sí, y hablaste acerca de técnicas de respiración, ¿sí? Meditación. Quería saber si únicamente la usas en momentos SOS o ya la incluiste en tu vida, si la estás haciendo como una práctica. Sí, incluí el mindfulness. Y sí, sí incluí el tema de hecho, estuve en yoga. Estuve también en yoga. Bueno, por temas de pandemia, pues dejé de asistir este año, prácticamente que todo el año sin asistir. Pero he hecho acá en la casa ejercicios de respiración y de... Sí, sí los hago constantemente. Sí, sí los estoy haciendo. Perfecto. Y actividad deportiva es la única entonces que estás haciendo. Sí, porque soy algo floja. Tu mamá y tu papi, ¿cuántos años tienen? Mi mamá tiene 57 años, mi papá tiene 59. Ya casi 60. ¿Y ellos comparten la meditación con vos o no? Nada, no. Bueno, ahí yo te doy una tarea, ¿sí? Porque por ahí tenemos que realizar el tiempo, bajar los decibeles, ¿sí? Y si vos estás sola en toda tu casa haciendo esa práctica, es conveniente que los invites también y les des los tips, así como te dijo el doctor Edgar, de invitar a amigos, invitar a tu contexto más cercano, que son tus papás, ¿sí? Te comento que yo tengo 55 años y para mí el elixir es la respiración y la meditación. Y la casita esta donde yo vivo es una alpina, ahora estoy arriba, ¿sí? Pero estoy sola y te imaginas que si llegas a salir con temperaturas muy, muy frías, te congelas. Entonces lo primero que tenés que hacer es vencer el miedo a la soledad, ¿sí? Y disfrutarla, tener tu Spartime. Fíjate si tenés películas que te gusten y trazate un desafío. Proponete firmar un convenio con tu soledad. Aprende a disfrutarla, a hacer las cosas que más te gustan, ¿sí? Porque por ahí es como que si no lo enfrentamos, ¿sí? Y el miedo a la muerte. Bueno, ahí hay otro tema también. ¿Cuáles son tus creencias frente a la muerte? Yo creo que cuando, digo yo en mi ignorancia, si la gente se muere ya queda como antes de nacer, o sea, en oscuridad. Ya, ahí ya es mi concepto, no sé. O sea, es como si antes de yo nacer era oscuro, no sabía nada. Luego vine, estoy en luz, o sea, estoy en el mundo y me imagino que cuando muera va a ser como antes, o sea, oscuro, antes de nacer, digo yo. Me da miedo, sí me asusta un poco el tema de morir. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me he hecho este año durante muchos meses. ¿Por qué me va a dar miedo morir? No sé.
simplemente no quiero morir todavía. ¿Qué religión profesas? ¿Tenés alguna religión? Sí, yo asisto a una iglesia cristiana. Cristiana evangélica. ¿Es pentecostal o es de la New Age? ¿Cuál de las dos? No sé. Ni idea. Yo creo que Una esto que se no, usa mantillas, una, si te digo, de la antigua, No sé, oye. la de la New Age tienen un poquito más de apertura, ¿sí? Son yo más creo que cerradas, yo creo que de la nueva, porque acá, digamos, podemos maquillarnos, podemos usar vestidos, podemos usar el cabello como queramos, podemos usar aretes. Entonces yo creo que no es tan legalista como en la época de antes, que eran las faldas largas, que era la blusa por acá, el pelo largo, no. las mantillas. Sí, sí. Bien. Quiere decir que yo con este cabello puedo entrar libremente. Perfecto, sí. Divina, sí, 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 claro que sí. Bueno, mi querida Ingrid, te comento que para hablar de la muerte y de la oscuridad, ¿sí? Otro desafío, aprender a despacito, poner velitas, ¿sí? A apagar la luz, poner música linda, créate tu ambiente y vence esa sensación de del miedo a la oscuridad, ¿sí? También. Ok. Y bueno, hay muchas cosas para decirte con respecto a la muerte, la oscuridad y todo lo demás, pero son cosas que por ahí hemos aprendido tanto tiempo que nos han metido en la cabeza, ¿sí? Pero bueno, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, has contado, mis mayores respetos hacia tu persona, excelente. Y bueno, a seguir con Edgar trabajando, que es un campeón total, así que van a hacen un buen equipo, ¿sí? Claro que sí. Buen día. Última pregunta para Ingrid y ya te suelto. Yo sé que estoy abusando de tu tiempo, que te No te dije 15 preocupes. minutos y ay, Dios mío. Última pregunta. En el periodo septiembre 1 y noviembre 27, que fue prácticamente de arranque y terminación de tu proceso, ¿consultaste a algún psiquiatra? Yo sé que esto... No, solo con el doctor Edgar. ¿Necesitaste medicarte con tóxicos farmacológicos? No, ni quiero. Y se ríe la Ingrid. Ah, No. ok, listo, bueno. ¿Entendió el mensaje? Listo. Gracias, Ingrid, muy amable. Bueno, Un abrazote. gracias a Gracias, todos. Ingrid. Un aplauso Que estén bien. para Ingrid. Bravo. Ingrid, qué bueno, De qué bueno, relevo, muy felicitaciones. amable. Chao. Gracias, que Estén estén muy bien. bien. Seguimos hablando. Claro que sí. Bueno, Mírate. abrazos. Una luchadora. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Felicitaciones. Chao, gracias. Listo. Colegas, los escucho. Retroalimentación de los colegas. Cuéntenme. Ahora sí podemos hablar tranquilamente. Interesantísimo el caso de Ingrid, muy interesante, una luchadora. Está luchando y está luchando de alguna manera teniendo en cuenta ya todo lo que tú le has dado, mi doc, y creo que le diste las herramientas para estar mejor, para hacer un mejor proceso de mantenimiento, de sostenimiento y de salida de estas situaciones, ¿cierto? Uno a veces piensa que la gente piensa y confía en sus pensamientos y confía en lo que su mente le traduce de la realidad. Y confía tanto porque creen que esa es la realidad y de alguna manera no se dan cuenta de que a veces la mente puede estar en contra. Porque vota pensamientos que no son, porque crea ideas que no son
y porque de alguna manera los llevan a un estado pues, de crisis o de alteraciones por situaciones que se mete a la cabeza. Entonces hay que estar muy pendientes de la mente, hay que estar muy pendientes de eso que no es tan cierto, pero que traducido lo creemos como tal. La mente no siempre va a favor, hay que doblegarla, hay que analizar la estructura de pensamiento, la forma en que se está pensando, hay que poner en duda todo frente a la realidad de las cosas para estar mejor. A veces hay que doblegarla, ¿no? Cuando se ve muy negativa, muy pesimista, bota celotipias, bota manías, bota una cantidad de cosas, y ahí hay que estar pendiente. Y nosotros lo que hacemos es poder hacer que eso se vea de esa manera, que se entienda por el paciente de esa manera. Ingrid es una chica que lo entendió a través del proceso terapéutico, veo yo, está entendiendo su sintomatología, está entendiendo cómo es su funcionalidad, está aprendiendo a manejarla, a controlar su mente, a salir de esas situaciones, y me gusta mucho esa capacidad de empoderamiento que tiene para ir robando el espacio a sus miedos, poco a poco, y es que lo hace, o sea, ya está agarrando cada vez más ganas, y es que lo hace. Entonces, me gusta mucho el momento en el que está la paciente, tanto de comprensión del fenómeno como de trabajo y empoderamiento para asistir a todas estas herramientas que el doctor León le ha dado. Yo, o sea, algo que siempre me he preguntado también es eso, lo que el doctor le preguntó ahorita ya al final, que si ella haya buscado de pronto ayuda psiquiátrica o algún fármaco que hubiera tenido que tomar. Porque es que normal, que ella sin querer vi un programa, pero pues obviamente allí solo entrevistaron fue psiquiatras y ellos obviamente siempre lo apuntan a que la persona cuando ya empieza con ataques de ansiedad, depresión y lo que sea, inmediatamente tiene que empezar a ingerir toda esta manera de fármacos y sin eso pues ya la persona prácticamente no puede continuar su vida, ¿sí? Entonces pues aquí el doctor me demuestra que sí, que esto también pues sí, yo sé que no todos los pacientes van a ser iguales, que Ingrid asumió esto y como que se ha puesto en la tarea juiciosa de tener todas las estrategias y todo lo que el DO le ha dicho y no tener que llegar a ese paso del psiquiatra, porque yo sé que en muchos o en otros casos de pronto ya sí se requiere porque definitivamente la persona no se deja ayudar, pero aquí es donde no necesariamente en mi primer ataque de ansiedad o en mi primera depresión, pum, tengo que ir al psiquiatra, que me llenen de medicamentos ya para poder estar bien, porque pues siento que ahí juega un papel importante lo que es nuestra mente. O sea, si yo no me tomo el medicamento, me da la depresión. Si yo no me tomo el medicamento, no voy a poder salir porque me va a dar el ataque. Entonces aquí yo quiero como reiterar eso y digo, pues chévere que nos haya mostrado este caso porque digo, sí, o sea, eso pues depende de nosotros, depende del paciente un poco más, pero que sí se puede lograr sin necesidad de estar necesariamente medicado para poder seguir adelante con su vida y eso. Sé que no es fácil porque pues lo que yo le decía a Ingrid, yo sé que eso no es de que uno diga, ya mañana voy a estar bien, de que ya mi vida, que allá le ha costado un poco, pero pues está en su lucha y chévere que tenga ese ideal de no querer llegar a estar automedicada para poder estar bien, pero sí quería como aportar esto. Gracias, mi doc. A mí me surge, perdón, ¿alguien más iba a hablar? No, tú. Ok. Te iba a comentar que a mí me surge de pronto la inquietud trabajando a través de esta plataforma, ¿cierto? Hay de pronto técnicas que se facilitan más frente a otras, ¿cierto? En estos casos en los que uno maneja estos ataques de ansiedad, pues digamos que de acuerdo a la literatura, el tratamiento más rápido y efectivo de pronto en costos y demás es la inoculación del estrés, ¿cierto? Con este tipo de plataformas, ese manejo allí me surge a mí la idea como, o sea, si sería viable, no sería viable, ¿tú qué opinas, Doc? ¿O se llegó a considerar de pronto en algún caso, en este caso? Totalmente. Antes, durante y después de la pandemia, Sí. El uso del Internet, si tú miras modelos gringos, europeos, donde ellos sí usan la tecnología increíblemente, nosotros todavía anotamos a mano en las historias. Esa gente para tratar fobias o ese tipo de cosas utilizan la realidad virtual. Acuérdate, hay mucha literatura alrededor de esa técnica. Le ponen unas gafas a la persona y simplemente la someten a unas confrontaciones
Sí, y van haciendo el procedimiento, aproximaciones sucesivas sucesivas. o implosión muchas veces, y van haciendo uso de la técnica, pero con la tecnología. Antiguamente, cuando no había ese tipo de herramientas, uno tenía que poner al paciente a que saliera y en físico, vaya y confronte y tal, y pues hasta este momento yo, por lo menos Mediner no ha comprado unas gafas de esas como para ponerse ahí, porque Sí, es carísimo. Entonces, cuando tengamos acceso a esa tecnología, sí, yo les cuento. Simplemente nos rotamos sí. las gafitas y hacemos Y nuestro... listo. Sí, Pero es lo que tú dices, uno siempre ve, porque efectivamente lo he visto en estos documentales y demás de todo este tipo de ayudas, ¿no? Pero siempre sí. uno ve como la persona acompañada en vivo y en directo, ¿cierto? Acompañando al Sí. paciente, además para mirar pues toda su sintomatología y hacer control, si llega pues obviamente a darse un pico, ¿no? Por eso digamos que me surge esa duda en este tipo de casos, ¿no? ¿Cómo hace uno ese control como tan preciso que claramente no va a ser igual a tener a la persona en vivo y en directo? ¿O sí? No va a ser igual, pero va a ser equivalente. Depende de Ok, la creatividad tuya como terapeuta. Tú que atiendes a adolescentes y niños, la doctora Marcela también atiende a adolescentes y niños, es muy eficaz utilizar el Internet. Cuando sí, tú quieres, digamos, cimentar, estás en un proceso de reconstrucción cognitiva y quieres cimentar un concepto, un constructo dentro del adolescente o el niño, pues ponle a ver videos, porque primero les encanta. Segundo, previamente tú has visto los videos y que manden el mensaje que tú quieres mandarles. Le paran más bolas un niño o un adolescente a un video de YouTube que a la mamá o al profesor o al terapeuta. Entonces, eso es una herramienta que tenemos que utilizar, tenemos que actualizarnos. Necesitamos llegar con el mensaje al cerebro del respectivo. La respuesta es sí, doctora. En la medida que nosotros encontremos herramientas, aplicaciones, en algunos casos te voy a comentar, yo bajo aplicaciones y se las entrego al paciente. Hay aplicaciones para autocontrol de ansiedad. ¿Tú sabías eso? Tú coges sí, tu... hay una que se llama Calma, incluso si no estoy mal, Calma. usa- o Ujú, sea, en la guerra, como en el amor, se vale todo todo. se vale. Siempre y cuando sea estructurado, tengamos unas bases y que tengamos el control sobre la aplicación. ¿Listo? Pero hay que usarlo. La respuesta es sí. Usémoslo. Y nosotros lo vamos controlando, lo vamos agregando digamos, a la espina dorsal de nuevamente entramos al tema del análisis funcional de la conducta y por qué estamos tratando de hacer ciertas cosas. A nosotros nos importa es modificar ciertos y determinados conductas. En este momento, lo que ustedes acaban de evidenciar, primero, ¿por qué hice la pregunta al final? Primero, porque quería mandar un mensaje para todos ustedes. Y segundo, porque de viva voz, ella para toda la vida va a entender que el problema se origina en su proceso inicial y se llama cognición. ¿Te acuerdas? O sea, la conducta de descontrol y todo eso que se siente en el ataque de pánico es un resultado, es una consecuencia. La inmensa mayoría de terapeutas se concentran es en el resultado final. Porque es muy fácil, yo me aprendo 40 técnicas y le pongo a hacer al paciente ensayo de error, lo inundo de técnicas. Pero lo que traje hoy es un ejemplo clásico, real, reciente, septiembre, noviembre, de cómo
puede uno hacer aplicación del primero del modelo funcional y segundo de el modelo cognitivo-conductual, arrancando por los procesos cognitivos. Pensamiento se amarra a una emoción, ustedes saben que son sensaciones, sentimientos, y produce un comportamiento. No distraernos tanto con el motivo de consulta. Quíteme esta vaina del descontrol. Se la quito, pero de arranque. Claro, colegas, es más difícil, más complejo, pero más eficaz. Reconstrucción cognitiva. Todo lo que reportó la paciente fue tal cosa. Entendí, comprendí, ya lo estoy manejando. Todo esto es reconstrucción cognitiva. Y para Isabel debe ser muy interesante ver un caso en vivo, porque rompe con los esquemas tradicionales que probablemente ella ha visto allá del psicoanálisis, 3 años para atender un paciente. No, esto lo sacamos en 3 meses. Y eso que estaba como demoradita la vaina porque ella a veces no asistía a las sesiones. Pero esto perfectamente en mes y medio uno lo saca. ¿Listo? Mi doctora Alexandra, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Doctora, un abrazo. Qué bueno que nos acompañe. Abrazo, ¿cómo están? Doctor Alexander, sí, ya podemos soltarlo, ya puedes seguir con tu saludo de flores. Que no, Que mi doctora no se me ha dejado ver. No se me ha dejado ver, mire, ahí, ahora sí, tan linda como siempre, hermosa. Bueno, no, nada, qué decirte, mi doctor, yo felicito todo el trabajo. Yo quiero comentar algo a mi grupo de colegas, y es que, de cierta manera, en el trabajo del doctor León, yo veo un trabajo casi que dejando que el paciente, dando las pequeñas cosas y dejando que el paciente desarrolle lo demás. A diferencia de lo que yo hago, creo que es algo que hay que mejorar. Yo soy un poco más de acompañamiento, como que soy más paternalista, como que explico más las cosas, como que me meto más, digamos, desde el punto de vista de más acompañar un poco más al paciente. Yo veo esta chica, con lo que vi un trabajo más de parte de ella. Y con lo que vi con el doctor León en Bogotá también veo un trabajo más cálido. Yo estoy un poco más centrado en el contexto del paciente. No sé si me hago entender, mi doctor León, y no sé hasta dónde esto pueda ser contraproducente o pueda ser positivo o negativo dentro de los procesos. ¿Tú qué crees? Es que no sé cómo responder a eso, ¿no? Si tú tienes unas buenas bases del análisis funcional de la conducta y tienes muy buenas bases en términos del modelo científico, ese problemita se arregla, porque es un problema que tú tienes, Alexander. Tú no te puedes involucrar más allá de cierto límite. Hasta cierto punto tienes que dejar que el paciente tiene que hacer el trabajo, este no es el trabajo tuyo, tú no puedes preocuparte alrededor de las preocupaciones del paciente, que eso es un poquito, por ahí pasamos todos. Como eres tan apasionado, tú le metes dentro de tu estilo terapéutico algo del estilo personal, y entonces tiendes a involucrarte más allá. Conservas la línea científica, conservas la línea estructurada, pero te pasas un poquito, estás como siempre en la frontera. Lo que tú has visto en este caso, y aquí en Bogotá, tienes toda la razón, uno tiene que soltar al paciente, porque hay una regla básica, y es que si bien hay un proceso de aprendizaje en todos los seres humanos,
hay elementos comunes. Todos sabemos que cada persona tiene su propio timing, su propio tiempo para aprender. Para hoy también tenía una idea de mostrarles un caso de cómo se resolvió una fobia crónica. Es tenaz. Una fobia que llevaba, creo, como 15 años. Y en cosa de 4 semanas, fuera. Sí, entonces me dices, oiga, pero ¿cómo así? 3 meses para un crisis de pánico y una vaina de 15 años crónico, una fobia totalmente desconcertante, discapacitante, desadaptativa, en 4 semanas fuera. Es, digamos, el timing de los procesos de aprendizaje individuales. Claro, Ingrid, obviamente yo les muestro desde acá, pero previamente yo ya he hecho una psicometría con ella. Acuérdense de eso, hagan psicometría, conozcan a su paciente, porque ahí ustedes se van a dar cuenta de que hay características internas de los individuos que van a decirles a ustedes, este proceso va a durar 4 semanas o 3 meses. ¿Por qué? Porque ustedes aprenden a entender el timing del paciente. Este mismo caso de crisis de pánico en otros pacientes, 3, 4 semanas. Ella no, porque tiene características, ustedes lo notaron. No es motivo de consulta, yo no me voy a meter ahí. Pero la influencia social es poderosa en ella. ¿Sí han visto? Es que me afecta que mis papás peleen, es que me afecta que tal cosa. O sea, ella todavía tiene que manejar ese aspecto. Pero como no es un motivo de consulta, yo no me voy a meter ahí. ¿Sí me entienden? Es un poco la respuesta para ti, Alex. Es como cuando un paciente llega donde un médico, un paciente que está vaciado de cantidad de vainas, sí, doctor, es que se me torció el dedo y quiero que me lo destuerza. Y entonces en la anamnesis, uy, eso le sale una cantidad de vainas a ese señor. Tiene un cáncer, tiene una cantidad. El médico no se va a meter, sino con el motivo de consulta. Y le destuerce el dedo y chao. Si en algún momento él consulta para el cáncer o con todo gusto él le atiende. Pero no podemos darnos el lujo de agregar nuestras propias observaciones de motivos de consulta al motivo original de consulta del paciente. ¿Listo? Por eso es que ustedes ven como que todavía queda cositas pendientes en ella. Podrá tener un jurgo de cositas pendientes, pero en términos del motivo de consulta, que es lo que quiero traer hoy, resuelto. 100% dado de alta. Se eliminó, se extinguió las crisis de pánico en cosa de unas semanas. Ella no va a tener más crisis de pánico de aquí en adelante durante mucho tiempo, a menos que le suceda un evento contundente, un tsunami en Barranquilla, una vaina así, ¿sí? Pues obviamente uno se despega, pero ella ya aprendió cognitivamente a distinguir entre ansiedad y pánico y maneja su sintomatología de manera muy eficaz, que es lo que nos interesaba en este proceso de terapéutico. La intervención de Isabel ha sido muy interesante porque ella tiene un estilo muy parecido al del doctor Alexander. Ella quiere ir más allá, sí, oiga, pero entonces las constelaciones y todo, claro que eso es importante. Pero claro que es importante y que lo adopte no como una herramienta, sino como un estilo de vida.
fantástica. Eso es el consejo más fantástico que le puede uno dar a una persona. Pero ella no me estaba consultando de ese tipo de cosas, sino única y exclusivamente el motivo de consulta. Es ahí donde nos distinguimos de otros modelos, Isabel, porque nosotros nos concentramos es en el motivo de consulta y no más. Y ya, punto. Y por eso somos tan eficaces. Modelo cognitivo-conductual. Ahí tienes un ejemplo. ¿Listo? Y eso no demerita que tus recomendaciones y consejos son fantásticos. Yo creo que mi paciente eso quedó ahí con la cabeza y, uy, voy a hacer eso, voy a invitar a mis papás. Va a empezar a hacer una cantidad de cosas con base en lo que tú dijiste. Pero a mí no me ha consultado ella eso. No me pronunció al respecto. ¿Listo? Puede ser muy frío, pero eficaz. Y ya no está congestionado uno con cucarachas. No. A lo que vinimos. ¿Les gustó? ¿Fue educativo para todos nosotros el caso? Me encantó, gracias. Totalmente. Totalmente. Increíble y que se repita muchísimas veces porque creo que es una forma excelente de aprender. Me encantó, mi doctor. Genial. Próximamente, Deyanira tiene una lista de como que 4 o 5 casos. Vamos a seguirlos invitando. Hay un protocolo que nosotros utilizamos. Deyanira lo hace verbalmente. Dice, pensamos hacer esto. ¿Estás autorizándonos en hacerlo? Sí. ¿Tienes algún inconveniente con confidencialidad, privacidad? No. Claro, un paciente cuando ya se siente divinamente dice, no, ¿con quién hay que hablar? Reúnanme 500 personas y les cuento. Fantástico. Y se le describe tal y como fue la sesión. Y fíjense, tranquila. Una persona que de por sí viene de manejar ansiedad, ¿ustedes la notaron ansiosa? Para nada. Muy tranquila, estaba muy tranquila. Para nada. Muy bien. Como recién habiendo hecho esos tantras y todas esas vainas que se inventan. Claro, pero si le funciona, bienvenido. ¿Sí? Eso tienen que observar, ¿no? A mí me quedó algo que por ahí me pueden ayudar en el equipo, ¿sí? El tema de la religión de ella y su sexualidad, el tema de cómo aborda, porque por ahí todo eso no resuelto, es como que el pensamiento va picaneando mucho por ahí, ¿no? Tienes toda la razón. En una anamnesis, si ustedes la religión, claro, pareja, sí, el tema de... Correcto, tienes toda la razón. Si ustedes de plano, arrancando a atender un paciente, lo ponen a llenar la anamnesis, ustedes van a ver 2 secciones. Uno, para ir entrándonos al área sexual de la persona y otra área para el área, para los aspectos religiosos. Ahí simplemente vamos a entender y comprender que si la persona es creyente o si no es creyente, si es practicante, no es practicante, etcétera, etcétera, y si tiene alguna preferencia sexual A, B, C, eso es importante. ¿Cuándo empezamos a utilizar esa información? Cuando nosotros detectamos que eso es lo que nosotros llamamos la parte ideológica de las personas. O sea, la religión, ¿qué es esa? Eso es una parte ideológica, eso está en la parte cognitiva. Cuando nosotros detectamos que eso puede ser un factor de mantenimiento de su problemática o un factor etiológico, causa de la problemática, tenemos que sacar esa información y empezar a manejarla. ¿Para qué? ¿Qué se le ocurre? Reconstrucción cognitiva. No, es que yo
estoy traumada sexualmente con mi homosexualidad y eso me está produciendo tenaces. ¿Por qué? No, es que yo soy mormona. A ver, blanco es gallina lo pone, hermano. Si ustedes se estudian la vaina de los mormones, dicen, no, prohibido, uy, no, es que no se pueden tocar ni con un dedo. Los novios, ¿sí? Tienen que tener relaciones sexuales después de casados, porque esa vaina es pecado. Se queman en el invierno. Ese miedo es desadaptativo. Ese miedo es desadaptativo porque se tiran la sexualidad de las personas. Bueno, eso es la posición científica, ¿no? Con todo respeto, con todo el resto de ideología. Y eso me exige a mí como terapeuta, colegas, un profundo respeto en las técnicas y estrategias que yo voy a utilizar para hacer reconstrucción cognitiva. Porque una cosa son las creencias y toda la ideología, y eso hace parte de los valores de las personas, y con eso no nos metemos. No podemos entrar a juzgar y a dictaminar, pero sí podemos ayudarle a la persona a identificar ese aspecto religioso o sexual que está interfiriendo en que ella pueda sanar un aspecto que ella viene a consultar. Y es parte de la reconstrucción cognitiva. Reconstrucción cognitiva no es cambiarle el cerebro a las personas, es hacerles ver a través del modelo deductivo, Descartes, bueno, todo eso que hemos aprendido, cómo autorreconocer cuando se están equivocando. Cuando una persona reconoce el error, ya no necesita el terapeuta, porque automáticamente lo corrige. El problema es hacerle entender, lograr que esa persona vea que está equivocándose. Ese es el trabajo del terapeuta cognitivo-conductual. Cuando ustedes llevan a la persona a identificar que una creencia o cierta creencia de su religión está causándole y está asociada, está correlacionada en alta proporción con el mantenimiento de su problemática, y ahí tienen que gastarse las sesiones que sean. Ahí está hecha nuestra labor, porque el paciente simplemente dice, ay, carajo, me acabo de dar cuenta, entonces, ¿qué hago? Cuando el paciente dice, ¿qué hago? Ay, no, entonces sí, botémosle todas las técnicas que creamos necesarias. Está la realidad virtual que le hablaba la doctora Elizabeth, están todas esas técnicas que pueden ser útiles y se pueden acomodar a la ideología del paciente, como las recomendaciones de Isabel, ¿sí? Bueno, todo eso adaptado a las condiciones del paciente. A nosotros nos interesa es que funcione. Y funciona. ¿Listo? Mi doctor, es muy interesante lo que tú acabas de plantear, porque hay muchas situaciones de crisis, de desgaste emocional y crisis de todo punto de vista psicológico por estas situaciones que tienen que ver con las creencias religiosas. Entonces tú dices, bueno, si la persona tiene una orientación sexual homosexual, pero practica una religión cristiana protestante, entonces entra en crisis porque su compulsión pues va en contravía de sus creencias. Tú dices, bueno, hay que hacerle ver, hay que hacer ese proceso para que él entienda qué es lo que está correlacionado, es decir, las dos cosas van en contravía. El paciente lo entiende y luego entonces, ¿qué? Algunas técnicas para manejo del control de la ansiedad, el control de los impulsos y el tema de, digamos, de que permanezca un poco más tranquilo cuando le entren esas crisis. O sea, porque es que queda el motivo de consulta. O sea, la idea de él es que eso no solo presentar, pero cuando tiene dos cosas tan fuertes como su compulsión y sus creencias, ¿hay qué? ¿Solamente técnicas de relajación? No, ¿De autocontrol? cuando tú logras que el paciente
lo tienes a un punto donde tú dices, me satisface estadísticamente la respuesta del paciente en términos de autorreconocimiento de error, para seguir tu ejemplo. En ese punto, tu misión inmediata es orientarlo en técnicas, estrategias de toma de decisiones. Muchas veces los pacientes sí, doctor, ya entendí, pero entonces, ¿qué hago? Venga, le enseño cómo se toma una decisión, maestro. Entonces, enseñémosle a tomar una decisión. Y aún, eso es muy inteligente, porque tú no le estás diciendo qué es lo que debe hacer. Eso es prohibido para nosotros los terapeutas. Pero sí le estás enseñando técnicas para tomar una decisión. Decisión 1, le va a ocurrir esto, ta, 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 ta. Decisión 2, ta, 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 ta. Decisión 3. Muéstrenles los pros y contras de cualquier gama de decisiones que pueda tener. Oiga, sí, ya entendí, doctor. ¿Y entonces cómo hago? Ah, no, entonces tómese un juguito de mango y vaya y vuelva, pero con una decisión tomada, hermano. Yo no lo voy a tomar por usted. Tienes tú como terapeuta ser supremamente asertivo, pero firme, para que el balón siempre lo dejes en la cancha del paciente. El paciente siempre va a intentar mandarte el balón para que tú tomes la decisión por él. Mamola, no te lo dejes, no recibas el balón. Devuélvele la jugada. Técnicas o estrategias para tomar decisiones. Y le pone una tarea. Si usted quiere volver a hablar conmigo, necesito que ya haya tomado una decisión. No, pero entonces, ¿cuándo voy a volver a consultarlo? Pues mañana si ya la tomó. O dentro de 10 años, porque no la ha tomado. Usted decide cuándo quiere consultar. Tienen que enfrentar al paciente muchas veces. ¿Listo? Me acabo de resolver la pregunta del siglo, mi doctor. Ya, yo voy por el juguito de mango entonces y después a ver. ¿Cuánto le debo? No, pero realmente así es. Esa fue la partecita que faltó a la explicación que estabas dando, porque claro, está en contraposición. Yo pues no tuve el paciente porque no quiso venir conmigo, pero conocí el caso y estaba allí, deseando, enamorado de una mujer, pero en contraposición con sus creencias religiosas, y estaba en un conflicto que ya estaba con un desorden de pensamiento. Es decir, no solamente tenía problemas de sueño, problemas de ansiedad, sino que unas crisis ya le estaban, que ya se la pasaba como en una cosa, él estaba interiorizando demasiado esta situación y estaba bastante complicado, pero no asistió a consulta. Logré conocer el caso, hablar con él, me comentó y se me asemeja mucho a lo que estamos tratando. Claro que sí, así es. Y después de tomada una decisión, pues nos vamos por ahí, ¿cierto? O sea, el paciente se va por ahí y simplemente se hace apoyo en esa situación. Uh-huh. No, y uno puede suavizarle, depende de la persona, puede suavizarle ese proceso. Pues, yo utilizo muchas analogías. Por ejemplo, mira, llevamos 3 sesiones y nada que haces la tarea. Tú irías a donde un médico, digo, doctor, tengo gripa, tenga este jarabe, tómelo, y vuelva y lo chequeo. Y vuelve 2 y 3 veces más al médico, sigo con gripa, doctor. ¿Se ha tomado el jarabe? No. Entonces, ¿para qué viene? Y cualquier persona con coeficiente de inteligencia 100 entiende esa analogía. Entonces, esa es una forma de inducirlo a que autorreconozca sus errores y que los corrija. Ay, sí, doctor, entonces ya, uy, sí, tiene toda la razón. Ya, no tienes que esforzarte mucho. Okay.
Ok, muy bien. Mi doctora Alexandra, Está no, lindo. pues te perdiste un poquito de la intervención de la paciente. Yo había conversado con ella, es una paciente, es un caso real, reciente, que lo traje a compartirlo con los colegas, pero con ella acordé que eran 15 o 20 minuticos, y entonces ya se retiró. Y cuando estaba retirándose ella, llegaste tú. Mm, Obviamente que alcancé a grabar algunas cositas que espero que tú las veas y que sean de tu interés. Es fundamentalmente un caso clínico. Los Vale, invito. gracias, Doc. Qué pena, no pude entrar más temprano. Y pues obviamente yo no hago terapia, ¿no? Hace muchísimos años no hago terapia, pero sí, pero bueno, nunca viene de más hacer un recorderis de todo lo que menciona el doctor León. Y bueno, y hablando de terapias, pues miren la mía. Esta es una de mis terapias ¡Ay, favoritas. hermoso! Hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Es una gatica, una gatica. No, divina. Hermosa, bellísima. Está Pues, preciosa. Alexandra, pasala para acá. Ay, tan hermosa. sí, No, qué señora. envidia, qué envidia. No, señora. No, los gatos son Casi que sensacionales. puede hacer así. No, en serio, pues yo no sé los perritos, pero al menos con ella se da cuenta cuando uno está triste, cuando uno está llorando y literalmente viene a secar las lágrimas. Sí, es Es cierto. una cosa, entonces de cierta manera sí es una terapia, en serio. Sí, sí, sí. La doctora Marcela, la doctora Elizabeth, yo creo que de vez en cuando han sugerido eso como parte del entorno de los niños o adolescentes que están en terapia. Eso funciona y hay estudios serios al respecto, ¿no? Pues eso era un caso, colegas, clínico, y está grabado para invitarlos a que lo recorran nuevamente. Yo no me imagino cuando la doctora Alexandra nos traiga su caso. Esos casos sí son tenaces, doctores. No, que es que mire, me tocó, porque ella no habla de pacientes, sino de casos. No, es que me tocó un caso de un homicidio. Uy, esa vaina tenaz. ¿Cuándo nos vas a sorprender con un caso de esos? Pues cuando quieras, Doc, pues, a ver, especifiquemos como qué caso sería pertinente. O sea, los que más llevo son de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, ¿sí? Pues que son muy crudos, no sé, si les cuento de pronto después no pueden almorzar, no sé. No, lo dejamos a tu consideración. Pues profesionalmente estamos preparados para eso. Lo que yo decía era es que pues una cosa es en un consultorio, otra cosa es cuando a ti te toca lidiar con una cantidad de situaciones y variables afuera, aparte del caso que es grotesco, porque generalmente lo que tú manejas son los extremos grotescos de la conducta humana. Es psicopatología en su mejor de las dimensiones. Eso me parece interesante. Escoge un caso, no sé si de memoria, y nos lo cuentas, sobre todo cómo te llega el caso y cómo lo llevas y qué trascendencia tuvo y qué final tiene esos casos. No importa que sea fuerte el tema. Entre más fuerte, aprendemos todos. Vale, pero aparte de lo que mencionas, ¿algún otro objetivo específico? Porque, por ejemplo, hoy observé que el objetivo era como de haber expuesto el caso. El objetivo fue como pulir un poquito esas habilidades terapéuticas, ¿sí? Pero en un caso como el mío, ¿cuál podría ser el objetivo? Yo por lo menos te lo expreso, yo quiero conocer un caso tuyo para ver si hay habilidades
que nosotros los clínicos podamos aprender de ti, de cómo manejas situaciones que a lo mejor nosotros no tenemos la experiencia de manejo porque no nos ocurre, no manejamos la especialidad que tú traes. Pero, por ejemplo, hay elementos comunes. Las doctoras Marcela, Elizabeth, incluso el doctor Alexander, yo mismo podemos estar manejando a diario casos de violencia intrafamiliar. Tenemos una idea de cómo manejarlo, pero no tenemos mucho detalle de cómo un caso de eso se puede volver forense y qué manejo se le da, cuáles son las conductas que se presentan entre uno y otro, etcétera, que queremos aprender de ti. Eso es muy instructivo para nosotros. Vale, Doc, vale. Claro que sí. Perfecto, pero pues desde ya les adelanto que en mi opinión, todo caso forense, especialmente los relacionados con familia, divorcios, custodias, visitas, etcétera, interdicciones, todos esos casos deberían pasar por clínica y se convirtieron en forenses por la ausencia de la clínica. Es decir, todos esos personajes tienen siempre una psicopatología de por medio. Por eso se vuelven casos forenses. Excelente. Mire, nos afrijoló con una tremenda conclusión que es un ejercicio profesional que llevas yo no sé cuántos años. ¿Cuánto se aliviaría? La pregunta se me ocurre hacer, ¿cuánto se aliviaría un proceso que tú tienes si los actores del caso hubieran tenido anteriormente o siguieran teniendo un seguimiento terapéutico serio, clínico? Se aliviarían muchas cosas que tú nos vas a contar de cómo se complejizan y el manejo sobre todo que le habrás dado a eso, ¿no? Claro que sí. Y hablando de años, un pequeño comentario que es que me enorgullece mucho. Dime. El pasado 13 de diciembre cumplí, uy Dios mío, 20 años de graduada de la Universidad Católica. ¡Uy! ¡Felicitaciones! Entonces, no, pues les cuento, lo celebré con una amiga, pues como la única que nos queda de esa promoción y bueno, pues fue chévere, pues apenas las dos, pero chévere, recordamos muchas cosas de la universidad, del grado, de la ceremonia, de la chica a la que le regalaron un carro ese día y a nosotras no, pero bueno. De la Católica. No, buenísimo. Bravo. No, genial. Mis colegas, la charla empieza a ponerse deliciosa, sobre todo cuando ya se está acabando, que esa vaina tan horrible que nos sucede a todos los latinos. Pero con mucho pesar tengo que desconectarme en este momento. 2 horas han pasado, creo que el objetivo se logró. Espero que haya sido suficientemente constructiva la presencia de una paciente para plantear uno de los casos. Esa fue una iniciativa del doctor Alexander y ya se le dio gusto al doctor Alexander. Estamos haciendo casuística. Están en libertad de echar adelante sus propios casos, invitando o no invitando. Yo me doy el lujo de invitar porque yo sí soy de una. Pero pueden ser teóricamente, planteemos los casos o síganme la cuerda e inviten sus propios pacientes, no hay problema. Por eso les dije el protocolo, se les pide permiso antes, etcétera, ¿sí? Pero eso está muy bienvenido. Los dejo con una inquietud. Ya la reunión pasada, nuestro apreciado Andresito sí nos siguió, digamos, arrancó el ciclo de capacitación de Medinet, nos dio una charla fantástica. Yo creo que fue muy constructiva, a pesar de que todos nos estábamos durmiendo, pero por el contenido, es que es muy técnico, pero
uno lo recorre y yo veo que habló de cosas muy interesantes. Él arrancó. ¿Cómo es posible que nosotros no arranquemos? Está pendiente el WISC de la doctora Marcela. Mi doctora Elizabeth, yo no sé a qué se va a apuntar. La doctora Erika también está atrasada con plantearnos lo del 16PF. Bueno, y así sucesivamente. ¿Con qué nos va a salir Isabel? ¿Se imaginan? Nos va a poner a hacer Reiki y yoga y toda esa vaina. No me lo puedo imaginar. Yo te digo, me encanta el trabajo de Alexandra porque nosotros acá, ahora me comisionaron a partir del jueves a protección y minoridad de niños, niñas y adolescentes. Entonces nos llegan casos de violaciones, de violencia intrafamiliar y nosotros trabajamos con lo que es mediación. Entonces es un método autocompositivo y todo, y trabajamos con psicólogos y psiquiatras. Escucharlos a ustedes, compartir espacio con ustedes y compartir espacios con ellos, yo me quedo así. Entonces es gratificante, es como que hago cable a tierra y son dos mundos totalmente antagónicos. Entonces, bueno, yo la disfruto. Alexander por ese lado, sí, y al resto también, a todo el equipo, así que bueno. Y muchas veces tengo que recurrir a todas las técnicas. Delicioso. Bueno, colegas. Sigamos en esos procesos de capacitación y de casuística, sigamos en esa línea. Mira que estamos hablando de 2 formas de capacitación, o de 3, porque el envío de material pues parte de nosotros mismos hacia nosotros mismos, pues es un proceso también de capacitación. El vernos la película, ¿cómo es que se llama la película? 100 días para enamorarse, mi doctor León. Todo eso. ¡Buenísima! Doctora Elizabeth, ¿ya te viste esa película? Serie. Para nada, no me he visto nada de eso. Todos te la recomendamos. Bueno, el tema será tarea. Interesante. ¿Cómo se maneja en la realidad la conducta de fidelidad e infidelidad? Eso es muy interesante. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? 100 días para enamorarnos. 100 días para enamorarnos. Es Netflix, ¿sí? Sí. Es una serie. Una serie. Es una serie. Es una serie buenísima. Ok. Listo. Será tarea. Entonces, para hacerla este fin de semana. Próxima semana es Navidad. Ahí vamos a tener un complique. Sí. Deyanira se encarga de charlar bueno, todos vamos a charlar entre todos para ver si nos alcanzamos a reunir. No puedo decirles que el viernes, porque es 25, estaremos en Guayabaos, pero no sé, nos pondremos de acuerdo en algún momento para desearnos la feliz Navidad, ¿cierto? Sí. Y tener a Gustavito con nosotros, porque nos hizo falta. ¿Listo? Claro. Así es. Entonces, miren, tenemos esa línea de capacitación, es un poco lo que les quiero decir. Videos, películas, documentales, series, documentos que nos enviemos, pues, como lo está haciendo el doctor León, me parece una línea de formación muy interesante. Las capacitaciones directas, el doctor León no se acuerda, pero yo quedé con una, no recuerdo si es dependencia desde el punto de vista neuropsicológico, algo así. Sí, creo que es dependencia, temas de dependencia, de adicciones, creo que es, ahí voy a revisar un poco. Y también estos temas de casuística que se pueden hacer tanto a nivel, la manera como lo hizo el doctor León hoy, trayendo un paciente que esté de acuerdo y que firme que está de acuerdo, pero también a nivel teórico, a nivel, digamos, dialogado, también podemos decir un caso, tal. Parece que son unas líneas de formación muy, muy interesantes. Entonces, nada, adelante, pasarla chévere. Listo. Nos hablamos la próxima semana de todas maneras. Listo, amigo, muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo a todos. Chao. Se cuidan. Chao. Que estén, gracias.